Las manos de los profesionales de la salud mental son soporte vital entre los jóvenes. Se va derribando el estigma, eso es bueno, lo que no tanto es el esfuerzo económico para ir a consulta cuando la sanidad pública no puede atender tan rápido como sería el ideal. Si tú vas al médico del corazón cuando tienes problemas, también tienes que ir al médico de la cabeza cuando tienes problemas que no sabes resolver. Esta joven nos permite acceder a esa esfera tan privada y tan íntima como es la terapia con su psicóloga. Está a la orden del día. A 1 de cada 20 jóvenes de 10 a 19 años le han diagnosticado una enfermedad de salud mental. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablaremos de ello en este informativo, también de la sucesión, del relevo en las empresas familiares de nuestra comunidad. Solo un 30% de negocios llegan a la segunda generación. Casos como el grupo Hillera en un sector complejo como es el del vino ejemplifican la transición que se hizo ya hace una década de manera natural y sencilla y que además continúa con éxito. Ha habido un montón de años de preparación antes de entre comillas, dejar a mi padre, porque no lo ha dejado del todo. Yo ya he cumplido con mi trabajo, yo ya he cumplido con mis cosas y ahora son ellos los que tienen que luchar. Después de lo que ha caído la semana pasada, se esperaban hoy capas de 15 centímetros de nieve al norte de León, Palencia y de Burgos. Aunque no hay vías de alta capacidad afectadas, el temporal sí que ha hecho mella en las merindades. Luis Ángel Rozas. Circular hoy por el puerto de la Mazorra está siendo muy complicado. Es el principal acceso a la comarca de las Merindades. La semana pasada se acumularon espesores de 62 centímetros. Hoy vuelve a nevar copiosamente. Hacía 15 años que no nevaba con tanta intensidad por estas fechas. De la estación de Navacerrada viven negocios adyacentes, ventas, tiendas que alquilan equipos de esquí y hasta castañeros. Este fin de semana no ha podido abrir por el mal tiempo y las empresas aguardan toda esa actividad que genera, aunque hoy ya estaba a rebosar la zona. Alberto Guerrero. Así es, esta jornada festiva de domingo es un buen ejemplo para demostrar que el puerto de Navacerrada, que la estación de esquí de Navacerrada sigue siendo referencia obligada para los amantes de la nieve. Hoy continúa cerrada por la situación meteorológica, hay 2 grados bajo cero y -10 de sensación térmica y algunos vientos que impiden la apertura de la estación. Sin embargo, hay muchísimo público que llega desde Madrid y también desde Segovia. Las pistas cerradas, pues hay la mitad de trabajo. La base fundamental es el esquí, que es la raíz de esto. La gente mayor a las 12 vienen con los niños, los trineos, son los que más compran, cosas como son. Pero aún así ni todo, yo prefiero que la estación se abra, porque son muchos puestos de trabajo. Los vecinos de Muriel de la Fuente están hartos de tener que llamar al médico para que venga con cita previa cada vez que lo necesitan en un pueblo donde además no hay cobertura. Por eso han realizado una marcha que ha concluido en el Monumento Natural de la Fuentona, que lo visitan cada año 100.000 personas. Muchos de ustedes quizá mantengan la tradición de hacer matanza este puente a pesar de que la actividad está perdiendo arraigo en la comunidad. En 10 años han caído 1/3 los despieces que se hacen en casa. Hay más controles sanitarios que tienen que cumplir las familias al tratar la carne. Hoy revivimos esa costumbre. En las últimas semanas se han producido robos de piñas en diferentes pinares de Valladolid y Zamora, acabando en algún caso incluso en agresión al piñero al intentar evitar ese hurto. Por eso los dueños de las explotaciones están cansados y piden no solo protección, sino también una normativa firme e igualitaria entre las comunidades para que no se permita la venta de esas piñas robadas. Yo creo que se está perdiendo el estigma hacia ir al psicólogo y lo que conlleva. Entonces más jóvenes están decidiendo a ir para solucionar sus problemas. Los que han ido, que sí que conozco, en principio de momento les va bien. Yo conozco muchos casos de gente que cada vez va más al psicólogo. No sé a qué se deberá, pero sí que conozco casos. A raíz de lo del COVID y eso, al no salir de casa y tal, sí que hay mucha gente que lo ha pasado mal,
que de hecho todavía no se está recuperando. Muchísima gente está con más ansiedad, con depresiones incluso, y es un problema bastante gordo. Lo han escuchado, la mayoría de jóvenes conoce en primera o en tercera persona los problemas de salud mental. Según el último informe de UNICEF, España es el país europeo más afectado. El 68% de chicos entre 15 y 24 años se sienten a veces deprimidos. El 20% de entre 10 y 19 tiene alguna enfermedad de salud mental diagnosticada. Esta demanda resalta la falta de profesionales. En Castilla y León hay casi 6.000 pacientes que esperan su primera consulta con el psiquiatra. Hablamos de casi un mes de media para ser atendidos. Otros optan por empezar con un psicólogo sanitario privado, con el esfuerzo económico que eso supone. En España la sesión llega a costar hasta 80 euros. Se ha normalizado mucho más entre la población más joven. Obviamente hay psicólogos en centros escolares de forma insuficiente porque tienen la función de orientador. Obviamente se normalizaría aún más todavía si hubiera psicólogos realmente en los centros escolares por sistema, por necesidad, con la función de psicólogo. A raíz de unos acontecimientos en mi vida muy fuertes, me empecé a encontrar muy mal y me daba mucha vergüenza contárselo a la gente. Y empecé a ir a los psicólogos de la Seguridad Social. Este fue el comienzo de Paula en su pulso por mejorar y poner fin a sus problemas de salud mental. En realidad yo no era consciente de todo lo que me iba a poder ayudar. Entonces mi madre tampoco tenía mucha experiencia, pero lo intentó. Tiene tan solo 21 años, pero su valentía le ha hecho ponerse delante de nuestras cámaras. Quiere ayudar a más jóvenes como ella. Si tú vas al médico del corazón cuando tienes problemas, también tienes que ir al médico de la cabeza cuando tienes problemas que no sabes resolver. Al igual que Paula, millones de adolescentes han sufrido los estragos mentales y emocionales de la pandemia, pero algo está cambiando, nos lo dice su psicóloga. Ven muchísimo más normalizado el tema de poder ser ayudado, el derecho a ser ayudado. No aparece tanto el estigma de ir al psicólogo, es algo extraño, sino necesito ayuda y quiero obtener esa ayuda. Cada vez que puedo les hablo a la gente de mis terapias, de lo bien que me ha ido o lo mal que me ha ido, lo bien que me siento o los problemas que he tenido. Según los últimos datos, en España tan solo hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, 3 veces menos que la media europea. En Ávila, la asociación FAEM ha impartido durante el pasado mes de noviembre un curso a los funcionarios del Centro Penitenciario de Breva sobre enfermedad mental y situaciones difíciles relacionadas. Una formación que intenta abordar los mayores problemas que se encuentran los profesionales en el desarrollo de su labor con las reclusas, como los ataques de pánico, la despersonalización, los intentos de suicidio, las amenazas o las agresiones. No en vano, la prevalencia de la enfermedad mental es 5 veces mayor entre la población reclusa. Un alto porcentaje se encuentra medicado con psicofármacos y hasta un 4% padece enfermedad mental grave. Se encuentran en una situación en la que no pueden escapar de eventos estresantes, ven limitada su red social. ¿Eso qué puede hacer? Pues puede favorecer la aparición de una enfermedad mental o puede hacer que una persona que ya haya ingresado con una enfermedad mental vea agravados sus síntomas. Esta semana se conocía el relevo que se va a producir en el grupo Inditex. Será la hija de Amancio Ortega, Marta, quien asuma la presidencia y de inicio ese anuncio ha provocado inestabilidad en los mercados. Esto nos ha hecho recabar datos sobre cuántas empresas hay de carácter familiar aquí en Castilla y León. Pues bien, estamos hablando de un 95% y todas ellas generan el 80%, aquí lo ven, del empleo privado de nuestra comunidad. Desde este año en Castilla y León no se aplica el impuesto de sucesiones. Ahora el siguiente paso que quieren conseguir en el sector es acabar con el impuesto de patrimonio. Desde la Asociación Empresa Familiar prestan apoyo y protocolos para que la transición entre familiares se haga de manera fácil. Lo que tratamos es de formar a miembros de la familia
para que sean buenos consejeros y lleguen a ser también en el futuro accionistas responsables. Dicho esto, el papel de los consejeros externos que no son de la familia es muy importante porque aportan una visión diferente a la que tiene la familia, que en el día a día pues están muy focalizados a la gestión. Hace más de una década Jesús pasó el testigo a sus hijos. Fue una transición dulce. Estaban ellos técnicamente bastante mejor preparados que yo. Y entonces dije, bueno, pues adelante. No ha habido nada traumático y tal. Yo creo que ha sido un acto de bastante generosidad y humildad por parte de los predecesores. El grupo Hillera se gestó en los años 70 entre hermanos. Hoy las dos familias siguen teniendo presencia y apoyo de una asesora externa. No faltan los consejos de su padre. Siempre nos da su opinión sin meterse mucho más, porque también dice que si la decisión es nuestra, que él no se va a meter en lo que hagamos. En el país, solo un 30% de empresas consiguen sobrevivir a la segunda generación. Esta es ejemplo de eficacia en relevo y mejora. Los números están ahí. Cuando mi padre lo dejó, estábamos aproximadamente unos 5 millones de euros de facturación y ahora estamos en unos 13 y 14 millones de euros, con aspiraciones también de seguir creciendo. Y sin perder lo más importante. Una cosa que me ha encantado por parte de ellos, que van a más calidad. Nosotros queremos ir a hacer cosas buenas, exclusivas, un poco diferentes, y es un poco todo donde tenemos el foco puesto ahora mismo. Y para ello trabajan juntos por mejorar el negocio familiar. El sector del telemarketing vive desde hace un tiempo una crisis de cierres y de despidos. Solo en la provincia de León, una docena de empresas generan 5.000 empleos. Los trabajadores denuncian la precariedad de los contratos, a pesar de que las empresas han aumentado sus beneficios con la crisis sanitaria. Mónica Murciego, León. Sí, hasta no hace mucho tiempo el sector del telemarketing vivía un boom de empresas y de empleo en la provincia de León. Sin embargo, en los últimos meses hemos asistido a diferentes expedientes de regulación de empleo, 89 despidos en Transcom y ahora el cese de actividad de Digitex con Data con 450 trabajadores. Las empresas se escudan en la pérdida de los contratos con compañías de telefonía. Sin embargo, los sindicatos aseguran que han tenido beneficios durante la pandemia y que la situación de los trabajadores ha seguido siendo igual de precaria. Además, en las últimas semanas hemos asistido a circunstancias extrañas, un robo de ordenadores, un robo nocturno en uno de los centros y también el desalojo de la Guardia Civil de una parte de los empleados de Digitex con Data que no han sido absorbidos por Atento. El día que anunciaron el ERE tenían ofertas de trabajo publicadas al mismo tiempo. Entonces lo que se trata es un poco de liberar de gente que lleva más años y de hacerlo todo más temporal para sacar el mayor beneficio de estas empresas, porque la verdad es que aquí en León es una pena que da empleo en torno a 5.000 personas. Podría ser un sector que por lo menos frenara un poco la despoblación que tenemos en León y lejos de eso es todo lo contrario. Como les venimos contando, la estación de esquí de Navacerrada no ha podido abrir, pero por el mal tiempo. Los negocios del puerto aprovechan hoy la gran afluencia de público, aunque, como aseguran, eso no resulta suficiente para su supervivencia. Alberto Guerrero. Cafeterías, restaurantes, el hotel, los negocios de alquiler están recibiendo a muchísimos visitantes que llegan hoy al puerto de Navacerrada a pesar de las malas condiciones meteorológicas. 2 grados bajo cero, menos 10 de sensación térmica. La estación de esquí sigue cerrada por estas condiciones del tiempo, pero sin embargo la afluencia de público desde Madrid y desde Segovia demuestra que el puerto de Navacerrada y la estación de esquí sigue siendo referencia obligada para los amantes de la nieve. A pesar de la importante afluencia de público, a los negocios del puerto no les salen las cuentas si la estación permanece cerrada. Las pistas cerradas, pues hay la mitad de trabajo. Un 80% es el esquí propiamente, porque está el esquí, está el snow, que la gente joven ahora le pegan mucho, gente joven y no joven. Hoy no abre sus puertas por la meteorología, pero los responsables de los negocios de hostelería y alquiler perderían el mayor volumen si la estación desapareciera, y no solo por la falta de turismo de nieve. Aquí los primeros que vienen son los niños de colegios públicos a aprender a esquiar, bien subvencionado por comunidades, tanto de Comunidad de Madrid
como de Castilla y León. Quienes como Manolo el Castañero llevan décadas trabajando en Navacerrada ven difícil su futuro sin estación. La gente mayor a las 12 viene con los niños, los trineos, son los que más compran, cosas como son. Pero aún así ni todo, yo prefiero que la estación se abra, porque son muchos puestos de trabajo. De Portugal, de Brasil, de todas las partes, y vienen a Navacerrada a hacer eso. Es que es en el mundo entero, y la actividad de esquí, Navacerrada como estación de esquí. Un domingo que vuelve a posicionar Navacerrada como lugar de referencia para los amantes de la nieve por su privilegiada ubicación. Esto es Palencia, imágenes de Tremalla, en la Pernía. En esta zona se prevén acumulaciones hoy de hasta 18 centímetros de nieve. Por eso, la alerta estaba activada en 4 provincias de nuestra comunidad. La nieve ha vuelto este fin de semana a muchas zonas en las que todavía eran visibles los efectos del pasado temporal. Ahora mismo en la comunidad solo están cerrados los puertos de Monteviejo, en León, y Lunada, en Burgos. Vamos al norte de esa provincia para conocer cuál es la situación. Luis Ángel Rozas. Sí, en el norte de Burgos nieva sobre nevado. Todavía no se habían quitado los espesores de la semana pasada, cuando vuelve a caer de forma intensa en esta zona de Burgos, con complicaciones para circular, especialmente por la CL 629, la puerta de acceso a la comarca de las Merindades. Muchas complicaciones a lo largo de toda la mañana en el puerto de la Mazorra. Sin embargo, estamos en pleno puente y muchos han disfrutado de lo lindo con este manto blanco. En Pesadas de Burgos están acostumbrados a convivir con la nieve, pero hacía mucho que no veían estos espesores antes de Navidad. Sí, como las de antes, sí. Hace 15 años que no nevaba en noviembre. La nieve ha vuelto cuando todavía no se habían recuperado del temporal anterior. No podía salir de casa, de la nieve que había. Creo que había, ¿cuánto había la semana pasada? 62 centímetros hemos tenido. A las puertas del puerto de la Mazorra, esta localidad es el último refugio para los conductores que se quedan atrapados por la nieve. Sí, así de gente. Aquí ha habido años de estar hasta los autobuses ahí parados varios días. Especialmente Subar, donde echan de menos una mayor atención por parte de las administraciones públicas hacia los pueblos. Son unos sinvergüenzas los de la Junta. Porque un bar de eso, cuando hay que asistir a la gente, para eso sí que tiene el bar. Y para pagar también, ¿no? Qué listos son todos. En esta ocasión la nieve ha permitido disfrutar a los forasteros que están de puente. Jugamos, se divertimos, es muy divertido, sí. Yo vivo en Bilbao, pero hemos venido expresamente a este puente para ver la nieve. Pero estoy pasando un frío. Es la cara amable del temporal. Los robos de piñas en pinares son una constante en esta época del año. En 2 provincias, en Valladolid y en Zamora, se han dado casos recientes. Les contamos qué hay detrás de esos hurtos, porque además los piñeros están denunciando también agresiones. No se roban ni para consumo propio ni para su venta en el mercado negro. Enar Valerio. Así es, aunque pueda parecer sorprendente, las compran para volverlas a introducir en el mercado, porque aunque aquí en Castilla y León la normativa es muy clara en cuanto a la trazabilidad de este producto, no ocurre lo mismo en otras comunidades autónomas, de tal manera que si alguien roba piñas en los pinares de Castilla y León, se las puede llevar fuera de nuestras fronteras y convertirlas de nuevo en un producto de total legalidad, en un producto de curso legal. Por eso los piñeros se han cansado y piden ya que se actualice la normativa y que se trabaje con otras comunidades autónomas para evitar que estos hurtos se produzcan, porque como dicen, si todavía se siguen robando piñas es porque hay alguien que las compra. Los montes y pinares de Castilla y León vuelven a tener piñas. Tras la escasez del pasado año, se espera que en la recolección esté en torno al 30-40% de otras campañas anteriores. Eso ha hecho que aumenten también los robos. Aparte de los robos, está habiendo también agresiones a los mismos propietarios en el momento que intentan evitar que les roben la mercancía de sus pinares. Por eso muchos piñeros recurren a la seguridad privada, que se suma al trabajo de la Guardia Civil, pero no es suficiente. Vienen con coches, se meten en cualquier pinar, cogen las piñas, las echan en el maletero
y si en ese momento nadie les pilla, pues escapan hacia los lugares donde se las estén comprando. Sorprende, pero es así de sencillo. Una persona roba aquí piñas, las lleva a 150 kilómetros y allí ya esas piñas ya son de curso legal, cuando aquí no se pueden comprar. Por eso hacen un llamamiento a instituciones y organismos reguladores de esta y otras regiones. Habría que estudiar a ver de qué manera se puede controlar que piñas que aquí cumplen una trazabilidad y un seguimiento y hay una serie de permisos para su recolección no puedan acabar en otras comunidades donde no se requiere ningún tipo de documentación. Quieren que no solo se detenga a los ladrones, sino que se investigue también a los compradores de las piñas robadas. ¡Sin cobertura! ¡Muerte prematura! ¡Sin cobertura! Ya lo han escuchado, los vecinos de Muriel de la Fuente, en Soria, piden cobertura móvil para su municipio, donde además no hay médico presencial desde que comenzara la crisis sanitaria. Durante el año vive allí una treintena de personas, pero este pueblo recibe miles de turistas. ¿Cuál es la situación allí? Irene Rodríguez. Antes de la pandemia, en Muriel de la Fuente había un médico que llegaba aquí 2 veces por semana, pero desde la crisis sanitaria los vecinos tienen que llamar por teléfono para que venga con cita previa. Pero además en este pueblo se da la circunstancia de que no hay cobertura. Los vecinos creen que así no se puede vivir, no se puede recibir una asistencia sanitaria adecuada, ni mucho menos, por ejemplo, llevar un negocio. Por eso han hecho esta marcha que ha concluido en el Monumento Natural de la Fuentona, que además lo visitan cada año 100.000 personas. No tenemos cobertura ni de voz ni de datos, ninguna de las dos. Y al no tener médico ni cobertura, os podéis imaginar lo que supone eso para la gente del pueblo. Para contactar con los proveedores y hacer un pedido, cualquier cosa, emprender es difícil. La verdad es que ya si te planteas, dices, ¿y yo qué hago aquí? Pero si los 4 jóvenes no tiran del carro, sí se nos muere Soria y toda la provincia, vamos. Si el teléfono no funciona, ¿cómo puedes hacer una cita telefónica? Te tienes que ir afuera. Si estás enfermo, ¿cómo vas? Es horroroso. En un pueblo de Burgos, en Belorado, están consiguiendo asentar población, sobre todo extranjera, porque allí conviven vecinos de una treintena de países. En los 2 últimos años se han instalado casi 30 personas. Varias llegan con proyectos de emprendimiento para la zona. Este matrimonio chileno llegó en agosto a Belorado. Aquí encontraron lo que Pablo necesitaba para llevar a cabo su proyecto de cultivo sostenible. Es imitar un ecosistema de una poza con un cultivo de manera artificial. Tener peces en un lado y tener cultivos orgánicos en el otro. El clima y la ubicación de la localidad les convencieron. Tiene un encanto esto de que todo el pueblo es tuyo, tú lo puedes recorrer sin ningún problema. En este pueblo burgalés vive también desde hace un año Víctor. Buscando por internet con lo del proyecto Arraigo, entonces ellos me ofrecieron diferentes sitios, ¿no? Él se ocupa del cuidado a personas mayores. Encontrar una vivienda en alquiler no es fácil, pero en los 2 últimos años se han instalado en Belorado 28 personas nuevas. Yo siempre digo que no hay trabajo, pero la realidad es que aquí el que busca, encuentra. La mayoría llega con ganas de emprender. Esta bulense aterrizó en Belorado hace 2 años. Después de haber vivido en distintos lugares de España, sintió que este pueblo burgalés era su sitio. Hasta los olores al pasar por una fábrica de embutidos, cosas que me fueron ocurriendo y me quedé en Belorado. Dicen que aquí no les falta de nada. En general uno tiene de todo. Que para repoblar la España vaciada quizás hay que cambiar la mentalidad. Hay que adaptarse, yo creo que tenemos que dejar esa reflexión de lo inmediato. Será que Belorado tiene tirón. Aquí la repoblación está en auge y conviven más de 30 nacionalidades distintas. Los embalses de la cuenca del Duero se encuentran en este momento, aquí van a ver ese dato, al 40% de su capacidad. Es un 18% menos que hace justo un año. Los que sí se recuperan son los embalses del conjunto del país, aunque suben hasta casi el 40%. El descenso de agua en Castilla y León está dejando al descubierto restos como el cementerio de Argusino, en Zamora. Martina Carrión.
La bajada del nivel del agua en este embalse de Almendra, a su paso por el río Tormes, ha hecho que vuelvan a aparecer vestigios del pueblo zamorano que quedó anegado hace 54 años, argusinos. Y es que ahora este embalse tiene una capacidad del 41% y como ya pasará en 2017 y 2019, volvemos a ver restos más allá del camino de entrada al pueblo. Las cortinas también han emergido, algunas construcciones e incluso de su camposanto. Muchas familias aprovechaban el puente de la Constitución para hacer matanza y llenar así su despensa de cara al invierno. Pero la tradición agoniza debido en parte a las exigencias sanitarias para evitar adulteraciones de la carne. Por eso se ha pasado de más de 45.000 matanzas domiciliarias en 2006 a poco más, ahí lo ven, de 9.000 el año pasado. Nos han invitado a una casa donde mantienen esa costumbre. En este patio cada año respiran el mismo aire por estas fechas. Pues toda la vida. Lo que pasa es que antes pues se mataban más cochinos porque antes prácticamente en los pueblos se comía de los corrales. Son de los pocos que prefieren aprovechar hasta los andares del cerdo a su manera. Sacaremos unos jamones. Ahora mismo estamos destazando, acabo de quitar el espinazo y estamos con las costillas. Resignados y nostálgicos de otros tiempos, creen que es un síntoma del vaciado de los pueblos. Todo conlleva a lo mismo, ¿sabes? Si en los pueblos cada vez hay menos gente. Un pueblo pues, pequeño y con pocos habitantes, en invierno están muertos. Y que ni los jóvenes ni algunos adultos se arriman como antes. Los que saben hacerlo ya no pueden y los que pueden pues no saben o no quieren. Mi mujer no está joven y tampoco lo quiere ver. Ellos preparan 2 gorrinos de los que obtendrán viandas para llenar la despensa de 4 casas. Racionando, claro, porque esto es como todo. Pero vamos, más o menos pues para el año. Luego el último mes, el mes de diciembre, ya suele escasear. Tradición en peligro que une más de lo que sacia a las familias. El fin de semana no se actualizan los datos de coronavirus, pero con la incidencia acumulada subiendo en las últimas semanas, ahora mismo hay 53 personas ingresadas en las UCIs de Castilla y León. Algunos hospitales ya se están preparando por si fuese necesario. Salamanca, Lidia Bartolomé. Sí, actualmente en este hospital de Salamanca los pacientes con COVID se encuentran en la quinta, que tiene una capacidad de 34 camas, y aunque según los últimos datos publicados el viernes por la Consejería de Sanidad había 28 personas ingresadas en planta, desde el hospital y dentro de su plan de reescalada han decidido habilitar una planta más, la cuarta, para prevenir ante el posible aumento de las hospitalizaciones durante este puente, aunque como decimos aún no ha sido necesaria su utilización porque aún quedan camas libres en el primer lugar habilitado. Y es que a pesar del aumento de la incidencia, la presión hospitalaria no tiene nada que ver con la registrada en las anteriores olas. Sanidad va a instalar más de 300 salas de atención telemática en centros de salud, complejos hospitalarios y urgencias de toda Castilla y León. Van a estar repartidas por 170 localidades para conseguir que las zonas rurales estén mejor conectadas con el sistema sanitario. Creen que es una herramienta para aumentar la capacidad asistencial. Y una historia con final feliz, la de Ainhoa, esta niña salmantina con una enfermedad rara y que para mejorar su calidad de vida necesitaba un perro de asistencia que costaba 12.000 euros. 2 años después han conseguido recaudar donativos y Alaska, que así se llama la perra, ya vive con ella. Reivindican que estos animales tendrían que estar subvencionados. Se pone muy nerviosa, pues sale a los coches, se pone muy alterada, tira las cosas, insulta. Entonces la perra lo que le hace con el chaleco que tiene es anclarla y que esté más tranquila. Nosotros somos de pensar que esto no tendría que ser así. En realidad es una necesidad de vida que tendría que estar sufragada por los gobiernos, por el Estado, por quien sea, y no tener que vivir de la caridad.
Una pelea en Ávila en la noche del sábado se ha saldado con 2 heridos, uno por arma blanca y otro con un golpe en la cabeza. El SACIL atendió en el lugar de los hechos a 2 varones de 39 y de 54 años, uno de ellos inconsciente. Ambos han sido trasladados al complejo asistencial de Ávila. ¿Qué mejor para estas horas que irse de pinchos? Pues hacerlo con un fin solidario. 22 bares de la capital abulense participan en Inclúyeme en tu tapa, una iniciativa con la que se pretende dar visibilidad a las asociaciones de personas con discapacidad a través de esos pequeños bocados. Nosotros, aparte de tener un local 100% adaptado para gente con movilidad reducida, además, pues siempre que hay una iniciativa de este tipo colaboramos. Hemos venido, hemos visto que que colaboraban con las personas discapacitadas y nos hemos decidido a colaborar. Había que echarles una manilla y hacerles un poquito más, pues a la gente un poquito más visible, que tenemos muchas asociaciones en Ávila. Que mejor que colaborar con una cosa tan especial. Y en León, 15 cortadores de jamón han puesto sabor a esta mañana y también solidaridad en el centro de la capital. La recaudación de los platos a 3 euros se va a donar íntegramente a la Fundación Juan Soñador, que trabaja en la formación de hostelería en personas con riesgo de exclusión. No es la primera vez que unas obras en principio de poca envergadura se convierten en todo un descubrimiento arquitectónico. En Carrión de los Condes, en Palencia, se han llevado una sorpresa al conocer lo que había en los entornos del claustro del monasterio de San Zoilo. Marta Caña. Sí, capiteles como este se han convertido en piezas clave para entender el pasado del claustro del monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes. Las que empezaron como unas obras de drenaje de agua se han convertido en una gran sorpresa y un hallazgo arquitectónico que podría datar entre los años 1070 y 1090. Pretenden mantenerlo dentro del monasterio y potenciarlo además como un nuevo atractivo turístico. Las obras de drenaje de aguas del claustro del monasterio de San Zoilo se han convertido... Pues yo diría que ha sido la sorpresa de una vida, ¿no? Y no es para menos, los inicios del románico podrían estar aquí. Está entre 1080, 1090, 1070, por ahí, de esos años. Es decir, el claustro más antiguo del que se conserva en el mundo actualmente está cerca de Toulouse, en Moissac. Hay un claustro que data de 1046. En esta excavación se han encontrado auténticas joyas de la arquitectura con una calidad excelente. Hay elementos que difícilmente les encontramos en ningún otro lado, incluso fustes de mármol. Desde San Zoilo manifiestan su interés en conservarlas dentro del monasterio para, además de entender su contexto, convertirlo en un nuevo atractivo turístico. No hay nada mejor que las cosas conservarlas en la medida de lo posible en su sitio original, cuando el sitio original está vivo. E incluso potenciarlo más con el uso de nuevas tecnologías. Podemos ir haciendo con esos elementos una reconstrucción tal cual, con piezas originales de cómo fueron el claustro. Y venir aquí con un teléfono, con una tablet, orientar a la situación y encontrarlo visto, ¿no? Unas piezas que extraerán para su estudio y así entenderán tanto la imaginería como la historia del románico en Europa. En recuerdo a Ignacio Echeverría, el joven que falleció en el atentado terrorista de Londres en 2017, se organizó ayer un musical en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Entre los espectadores, su padre. Espero que guste. Yo la verdad es que pienso que además del esfuerzo y del talento artístico de estos jóvenes que hacen este musical, además de eso yo pienso que el mensaje es un mensaje de hablar de una persona que era buena. Mi hijo Ignacio era un hombre bueno. Y entonces de alguna manera están haciendo un homenaje a la bondad y yo creo que ese es un buen mensaje. Un musical, Skate Hero, que logró llenar el Teatro Zamorano. En esa obra, 40 jóvenes ponen voz y música a las últimas horas de vida del héroe del monopatín. Después de Zamora va a seguir representándose en otros destinos de nuestro país y también del extranjero. Eso, chavales, atentos, ¿eh? Bueno, pues con eso nos vamos. Ahora llegan los deportes. Nosotros volvemos a las 8:30 con más información. Que pasen buena tarde.